Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. WhatsApp. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Ok. Vamos a empezar entonces hoy, jueves 5 de noviembre, la clase de geometría para quinto grado. Hoy la clase número 22, prisma recto y cubo, área de superficie lateral y volumen. Primero empezamos diciendo que los prismas son aquellos sólidos geométricos que tienen dos bases iguales. Son sólidos geométricos que tienen dos bases que son iguales y varias caras laterales, ¿correcto? Tienen dos bases y varias caras laterales de forma rectangular. Presentan los siguientes elementos. Vemos aquí un prisma al que conocemos con el nombre de cubo. ¿Correcto? A este prisma nosotros lo conocemos con el nombre de cubo. Tiene dos bases. Aquí abajo, sobre la cual reposa el cubo, esta es una de las bases. ¿Qué forma tiene? Cuadrangular. Acá hay otra base en la parte superior. Esa también es base. Base arriba y base abajo. Las dos bases son cuadrangulares, tienen el mismo tamaño y tienen la misma forma. En todos, absolutamente todos los prismas, se va a cumplir que las bases son exactamente iguales, que las bases son exactamente iguales, ¿ok? Si son bases de 4 lados, las dos serán de 4 lados y del mismo tamaño. Si la base es de 3 lados, las dos bases tendrán 3 lados y tendrán el mismo tamaño, ¿correcto? Pero va a cambiar el nombre del prisma dependiendo de qué base tenga o de la forma que tenga la base. Entonces, tenemos como primer elemento en un prisma a las dos bases, que tienen la característica de ser iguales. Tenemos caras laterales. Las caras laterales van a tener relación con la base. ¿Por qué? Porque va a depender
de cuántos lados tenga la base. Si la base tiene 4 lados, habrán 4 caras laterales. Si la base tiene 3 lados, habrán 3 caras laterales. Si la base tiene 8 lados, habrán 8 caras laterales. Entonces, las caras laterales van a ir en función a cuántos lados tenga las bases. En este caso, el cubo tiene 4 caras laterales porque la base tiene 4 lados. La cara frontal que está aquí adelante, la cara posterior que está aquí atrás, esta es una de las caras laterales también, y la cara lateral que está acá en este lado. 4 caras laterales. Entonces ya tenemos 2 bases, caras laterales, tenemos los vértices, que son todas las esquinitas. Todas las esquinas son los vértices, ¿correcto? Esta esquina de acá también. Todas las esquinas son vértices. Además, tenemos aristas. ¿Qué son las aristas? Son aquellos segmentos que unen a los vértices. Si yo trazo un segmento desde A hasta B, esto de acá es una arista. De B a C, esto es una arista. De C a D, esto es una arista también. Acá tenemos otra arista, acá tenemos otra arista, acá atrás también otra arista, esta de acá también será una arista más, otra arista, otra. Todos estos segmentos que unen a vértices se llaman aristas o reciben ese nombre. Entonces ya tenemos bases, caras laterales, vértices y aristas. ¿Correcto? Es muy simple. Los prismas toman el nombre, como bien dije hace un instante, de la forma de sus bases y de la cantidad de sus caras laterales. ¿Ok? A ver. Decía, si el prisma tiene su base de 4 lados, será prisma cuadrangular. Si el prisma tiene en su base una figura de 3 lados, o sea, decir, un triángulo, será prisma triangular. Si el prisma tiene una figura en su base de 5 lados, es decir, un pentágono, será un prisma pentagonal. Y así va a depender el nombre de acuerdo a qué forma tenga su base. ¿Ok? Bien, aquí tenemos. Ejemplo, tenemos aquí un prisma triangular. Tenemos 2 bases en forma triangulares. Sus bases son triángulos, por lo tanto recibe el nombre de prisma triangular. 3 caras laterales porque su base tiene 3 lados. Fácil, todo tiene relación. Prisma triangular porque su base es un triángulo. 3 caras laterales porque el triángulo tiene 3 lados. Ya está. Sus bases son pentágonos, por lo tanto recibe el nombre de prisma pentagonal. 5 caras laterales. Como la base tiene 5 lados, tiene 5 caras laterales. Todo tiene relación. Volumen de un prisma. ¿Cómo hallo el volumen de un prisma? ¿Y cómo hallo el área o superficie lateral de un prisma? Para hallar el volumen de un prisma, tenemos que calcular el área de una de sus bases. Recordemos que si las bases son iguales, es indiferente. Yo puedo hallar el área de la base inferior y con eso hallar el volumen. O puedo hallar el área de la base superior y con eso hallar el volumen. Ya sabiendo cualquiera de las dos bases su área, entendemos que la otra base va a tener la misma área, ¿verdad? Y eso lo multiplicamos por la altura del prisma. Entonces, la fórmula para hallar el volumen será área de base por altura, donde A sub B es área de la base y H es la altura del prisma. Superficie lateral de un prisma. Para hallar la superficie lateral, debemos multiplicar el perímetro de la base. Ya nosotros sabemos qué cosa es perímetro. El perímetro es suma de los lados, ¿verdad? Suma de lados de cualquier figura geométrica. Entonces, el perímetro de la base
por la h, que es la altura. Listo, eso es todo. Volumen, área de base por altura. Superficie lateral, perímetro de la base por la altura. Eso es algo que debemos tener ya guardado en nuestra memoria. Vamos a ver, definición de un cubo. El cubo también es llamado hexaedro. Es un prisma regular que está limitado por 6 regiones de forma cuadrada. Por eso se llama hexaedro. El cubo tiene 8 vértices. A, B, aquí los tenemos, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H. 8 vértices. 12 aristas, todas de igual longitud. Por eso se llama prisma regular. Así como teníamos triángulos, figuras geométricas o polígonos regulares que tenían todos sus lados iguales, en el prisma llamado cubo es regular porque todas sus aristas tienen la misma longitud. Todas. ¿Ok? Esto porque es un cuadrado perfecto. Su base y sus caras laterales. Tiene 6 caras laterales y tiene, estamos contando como cara lateral también a la base inferior y a la base superior. ¿Correcto? Al ser cubo, se puede colocar en distintas posiciones y entonces todas vienen a ser caras laterales. La longitud de la arista es esta que está acá, A. Entonces, si esto mide A, esto también va a medir A, esto también A, y todas las aristas van a medir A, al ser un prisma regular. Bien, acá tenemos que una de las formas más comunes de desarrollo de un cubo es la siguiente. Aquí podemos observar las 6 caras cuadradas que forman el cubo. Si nosotros armamos esto, doblándolo esta cara hacia arriba, hacia arriba y hacia arriba, y esto doblándolo hacia arriba y el otro cayendo encima, vamos a formar un cubo perfecto. Área total. Área total de un cubo. Necesitamos saber primero el área de una de sus caras y luego las multiplicamos por 6, ya que todas sus caras son iguales. A ver, para hallar el área total de un cubo, ¿ya? Necesitamos saber primero el área de cualquiera de sus caras. Cogemos una de sus caras y sabemos su área y luego ese valor lo multiplicamos por 6. ¿Por qué? Porque todas sus caras son iguales. Muy bien. Para hallar el área total de un cubo, es área de una de sus caras por 6, porque son 6 caras. Volumen del cubo. Para hallar el volumen del cubo, necesitamos saber la longitud de la arista. Para hallar el área del cubo, necesitamos saber la longitud de la arista. Perdón, para hallar el volumen del cubo, necesitamos saber la longitud de la arista. ¿Cuánto mide de largo la arista? Y entonces, con ese valor, podemos hallar el volumen del cubo. La longitud de la arista elevado al cubo. Ya debemos tener claro que el área se expresa al cuadrado y el volumen se expresa siempre al cubo. Ok, recordemos, es muy importante recordar que el área de la cara de un cubo representa el área de un cuadrado. Recuerda que el cubo tiene como base al cuadrado y sus caras laterales también son cuadrados. Entonces, un cuadrado, ¿cómo hallamos el área? El valor del lado, o en este caso de la arista, que viene a ser lo mismo, elevado al cuadrado. Esto ya lo trabajamos en la clase de áreas de regiones cuadrangulares. Muy bien, pasamos a la página 91. Nos vamos al problema número 2.
Tenemos acá, si la figura es un prisma cuadrangular, calcula su volumen. ¿Cómo hallamos el volumen de un prisma cuadrangular? Vamos a poner la fórmula por acá. Volumen es igual al área de la base por la altura. Por la altura h. Muy bien, el área de la base lo puedo determinar porque la base es esta figura que me dice que tiene los tres lados iguales. Que me dice que tiene los tres lados, los cuatro lados iguales y que cada lado mide 3. Entonces, como es un cuadrado y es un cubo, al parecer, entonces simple, ¿no? No es un cubo porque esta cara lateral tiene una altura de 10. Entonces, ya puedo hallar el área de la base. 3 elevado al cuadrado. Y eso será 9. Entonces, el área de la base será 3 al cuadrado, 9. Eso multiplicado por la altura, 10. Ya está. Y el volumen entonces será 90. ¿Pero 90 qué? Centímetros. Profesor, ¿el 9 cuántos de qué sacó? De la base. El lado de esta base es 3. Como es los cuatro lados iguales, es un cuadrado. Y para hallar el área de un cuadrado se eleva el lado elevado al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Por la altura 10 es 90 centímetros cúbicos. Bien, problema número 3. Si la figura es un prisma triangular, quiere decir que su base tiene 3 lados y según esta gráfica, el triángulo de su base es un triángulo equilátero, los 3 lados iguales, por la gráfica lo deduzco, calcula el área de la superficie lateral. Muy bien, para hallar la superficie lateral también tenemos una fórmula. Para hallar el área de la superficie lateral, tenemos que multiplicar el perímetro de la base por la altura. La superficie lateral será igual. Perímetro de la base. Me dicen que este triángulo tiene lado 1 a unidad. Si los 3 lados son iguales, será 1 más 1 más 1, 3. ¿Correcto? 3. Por la altura. Aquí no hay altura, pero aquí me lo dan como dato. La altura es 12. Entonces, el área de la superficie lateral es igual a 3 por 12, 36. Está expresado en unidades y como es área o superficie, esto será al cuadrado. El área o la superficie será siempre expresada al cuadrado y el volumen siempre expresado al cubo. Ok. Ahí tienen unos instantes para que copien. Igual les mando el video al finalizar la clase. Profesor, ya terminé. Perfecto. El video igual, como les digo, lo van a tener al final, ¿ya? Muy bien. Problema número 4. Si el edificio tiene forma de un prisma cuadrangular, este edificio me están diciendo que es un prisma, ojo, calcula la superficie lateral. Ya sabemos que la fórmula... Buenos días, profesor. Buenos días. La superficie lateral es igual. El micrófono apagado, por favor. Si el edificio tiene forma de un prisma cuadrangular, calcula la superficie lateral. Ya sabemos que la fórmula para superficie lateral es
perímetro de base por altura. Entonces, la superficie lateral va a ser igual al perímetro de la base. Acá tenemos la base, que es un cuadrado, porque la gráfica me indica que es un cuadrado, los 4 lados son iguales. Y ya tenemos la medida de uno de los lados, 3. Y como es un cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Entonces, esto será 9 también, ¿no? El área de un cuadrado siempre va a ser el valor de cualquiera de sus lados elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por la altura, que me lo dan en la gráfica, que es 10 también. Y esto me resultará que la superficie lateral será 90 unidades cuadradas. Unidades porque está expresado en unidades y cuadradas porque al hablar de superficie es como estar hablando de área. Y el área siempre se expresa al cuadrado. Ok. Continuamos entonces. Problema número 6. Si la figura es un prisma recto o triangular, calcula la superficie lateral. Lo mismo, tenemos acá superficie lateral, es perímetro de base por altura. Profesor, ¿qué página es? Página 91. Ya. Profesor, ¿me puede volver a explicar? Porque ya no estaba hace un ratito. Adriano, déjame terminar la clase y luego me puedo quedar contigo. Por eso hay un horario, hijo. Ya han pasado 22 minutos, papá. Déjame terminar la clase y luego, si deseas, nos quedamos unos minutos contigo para explicarte la parte inicial. Perímetro de base. Tenemos aquí la base y la base tiene 3 lados. Y cada lado de la base mide 4, el perímetro. Tenemos 3 lados de 4 y eso será 12. Por la altura, que es 8. La superficie lateral será entonces 12 por 8, 96. 96 unidades cuadradas siempre. Cuando hablamos de superficie o de área, estaremos hablando de siempre unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados o la unidad de medida que me estén sugiriendo, pero siempre elevado al cuadrado. Solamente cuando hablemos de volumen, estaremos hablando de unidades expresadas al cubo. Área, cuadrado, volumen, cubo. Esa es la relación que hay. Listo. Número 7. Si el chocolate tiene forma de un prisma triangular, me están diciendo que este es un chocolate, es un prisma triangular, está echado, pero es un prisma triangular, calcula la superficie lateral. Ya me dieron el dato de la altura, que es 15. Entonces, insistimos con la superficie lateral y sabemos que eso es perímetro de base por la altura. Entonces, la superficie lateral es el perímetro de la base, que es un triángulo regular, es un triángulo equilátero porque
los tres lados según la gráfica miden lo mismo, tenemos 2, más 2 y más 2, eso será 6. Por la altura que me dan de dato, que es 15, ¿no? Me lo dan como dato acá la altura. Entonces, la superficie lateral va a ser 6 por 5, 30, 90. 90 unidades, porque está expresados en unidades acá y en unidades acá. Unidades, y como es superficie, cuadradas. Problema número 9. Si la figura es un cubo, calcula su volumen. Si la figura es un cubo, calcula su volumen. Muy bien. Esto me están diciendo que es un cubo. Y un cubo, hemos visto en la parte teórica, que es un prisma regular. Es decir, todas sus aristas son iguales y todas sus caras laterales son cuadrados perfectos. Entonces, ¿cómo hallo el volumen de un cubo? El volumen de un cubo se hallará con el valor de la arista elevado al cubo. El volumen entonces será, ¿cuánto vale la arista? Según la gráfica, vale 3 unidades. Acá está. Entonces será 3 al cubo. Entonces el volumen será 3 al cubo, es 3 por 3 por 3, 27. Como estaba en unidades, 27 unidades cúbicas. Siempre que hablemos de volumen, estará expresado en cubos. Muy bien. Problema número 10. Si la figura es un prisma hexagonal, porque su base tiene 6 lados, recibe ese nombre, calcula la superficie lateral. Sabemos que la superficie lateral de un prisma cualquiera es igual al perímetro de la base por la altura. La superficie lateral va a ser igual perímetro de la base. Acá tenemos una de las bases. Y me dicen que todos, según la gráfica, todos los lados de esa base tienen un punto azul. Significa que todos los lados tienen la misma medida. Ese es el significado de esa interpretación de esa gráfica. Y este lado mide 2. Quiere decir que todos los lados miden 2. Si son 6 lados, todo suma 12. 2 por 6 es 12. El perímetro es 12 en ese hexágono. Por la altura, que es 13. Entonces, la superficie lateral será 157, si no me equivoco. No, profe. 56, 156, perdón. 156, sí, está bien, es correcto. 156. Listo, 156. 12 por 12, 144. Unidades. Más 12, 156. Listo, la superficie lateral entonces en este prisma hexagonal es 156. ¿Qué? 156 unidades cuadradas.
Listo. Muy bien. Adriano, no te vayas porque voy a explicarte a ti la parte final. Si desea el resto volver a escuchar la explicación, no hay problema, se quedan para volver a explicar la teoría. Este es del 11 al número 22, es la tarea que se está dejando, páginas 93 y 94, queda como tarea, ¿ya? A ver, volvemos a la parte de la teoría. Aquí tenemos, hoy hemos tratado el tema del prisma recto y cubo, área de superficie lateral y volumen. Mucha atención, por favor. Estamos definiendo primero lo que es un prisma. ¿Qué es un prisma? Es un sólido geométrico que tiene dos bases iguales. Dos bases iguales, base superior, base inferior. Estas dos bases son iguales en los prismas. Si la base de abajo tiene 4 lados, la de arriba también va a tener 4 lados. Si la base de abajo tiene 3 lados, la de arriba va a tener 3 lados. Si la base de abajo tiene 8 lados, la de arriba va a tener 8 lados también. Siempre van a ser iguales las bases. Y siempre va a tener dos bases. Y tiene varias caras laterales de forma rectangular. A ver, y las caras laterales van a tener relación con las bases. ¿De qué manera? Si mi base tiene 3 lados, voy a tener 3 caras laterales. Si mi base, como en este caso, tiene 4 lados, voy a tener 4 caras laterales. Porque mira, tenemos una frontal, que es este cuadrado de adelante, tenemos una posterior, que es el cuadrado de atrás, tenemos esta que está pintada de lila, y tenemos esta cara de acá que está en blanco. Tenemos 4 caras laterales cuando mi base tiene 4 lados. Tenemos, si mi base fuese un pentágono, 5 lados, tendría 5 caras laterales. Si mi base fuese un octágono, 8 lados, tendría 8 caras laterales. Y eso va a depender de cuántos lados tenga la base, la cantidad de caras laterales. Tenemos también como elemento a los vértices, que son todas las esquinas, vienen a ser los vértices, ¿ya? Todas las esquinas vienen a ser los vértices. Esta esquina, esta esquina, esta esquina, esos son vértices. Y arista viene a ser el segmento de recta que une a un vértice con otro. Este es arista, 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 atrás, arista, arista, arista. Todas estas son aristas, ¿correcto? El segmento que une a dos vértices, eso se llama arista. Y los prismas me dicen que toman el nombre de acuerdo a la forma que tenga su base. Por ejemplo, acá, si mi base tiene forma de triángulo, el prisma se llamará prisma triangular. Y como ya dije, tendrá 3 caras laterales. Si su base es un pentágono, 5 lados, será un prisma pentagonal y tendrá 5 caras laterales. ¿Correcto? Entonces, todo tiene relación. Cuántos lados tenga la base, de eso va a depender cuántas caras laterales tenga y de eso va a depender el nombre del prisma. El volumen de un prisma se hallará multiplicando el área de la base por la altura. Y esto es algo que debemos aprendernos. Así como sabemos nuestro nombre, debemos esto tenerlo en la memoria. El volumen es igual a área de base por altura. La superficie lateral de un prisma será igual a perímetro de la base por la altura. Son dos fórmulas que debemos conocer al revés y al derecho. ¿Ok? Si tú sabes la fórmula, vas a poder resolver cualquier problema y ejercicio de este tema. Luego hemos definido qué cosa es un cubo. Un cubo también es llamado hexaedro, hemos dicho. Y es un prisma regular. Y recordamos la clase de polígonos regulares. ¿Qué cosa es un polígono regular? Es aquella figura geométrica o aquel polígono
que tiene todos sus lados iguales. Entonces, un prisma regular es aquel que tiene todas sus aristas iguales. Todas estas aristas, acá arista, 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 todas son igualitas. Tiene 8 vértices, tiene 12 aristas de igual longitud, de igual medida, 6 caras en total, ¿no? 4 de ellas laterales y 2 de ellas bases. Y en este caso, A es la longitud que tiene la arista. Por lo tanto, si esta arista mide A, aquí también será A, 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 A y A. Todas las aristas miden A. Luego hemos visto que esto es una de las formas más comunes de desarrollar un cubo, ¿no? Si nosotros levantásemos tridimensionalmente o recortáramos esto y levantásemos esta cara hacia arriba, esto hacia arriba y esto hacia arriba, y esto también desglosáramos hacia arriba y cerráramos el techo acá arriba, sobre esto formaríamos un cubito, como un pequeño dado. Es un cubo perfecto. Área total de un cubo. Si ya tenemos que es un cubo, la figura, y sabemos que es un cubo regular, un prisma regular, perdón, todas sus caras van a tener la misma medida o la misma área. Por lo tanto, ¿cómo hallaremos el área de un cubo? El área total de todo el cubo será la multiplicación del área de cualquiera de sus caras, que todas las caras van a ser iguales, por 6, porque tiene 6 caras. Recordemos que el área de una cara representa el área de un cuadrado. Nosotros ya sabemos que el área de un cuadrado se puede obtener hallando el valor de cualquiera de sus lados, porque los lados son iguales en un cuadrado. Si tengo el valor de un lado, a ese lado lo elevo al cuadrado y ya tengo el área del cuadrado. Entonces, el área de cualquiera de sus caras por 6. Y para hallar el volumen simple de ese cubo, será simplemente la arista, que viene a ser el segmento que une dos vértices, elevado al cubo. Nada más. Y con eso hemos trabajado los ejercicios, donde rápidamente en el ejercicio número 2 teníamos el prisma cuadrangular. En este prisma el volumen estaría dado por el área de la base por la altura. La base ya la tenemos, que mide 3, el valor de su arista, y estos 4 aristas son iguales. Entonces, 3 al cuadrado, 9. Ese es el área de esta base. Por la altura, 10 es 90. 90 centímetros cuadrados. ¿Correcto? Y así, lo único que tengo que hacer en función a los datos es reemplazar valores nada más. Lo importante aquí es conocer perfectamente bien la fórmula que vamos a aplicar. Y hoy día hemos aprendido 4 fórmulas. Volumen, que es área de base por altura. Superficie lateral, que es perímetro de base por altura. El área total de un cubo, que es el área de cualquiera de sus caras multiplicado por 6. Y el volumen de un cubo, que es el valor de la arista elevado al cubo. Bien, chicos, ya saben que la tarea que tienen que entregar resuelto en un plazo máximo de una semana, tienen hasta el miércoles de la próxima semana para entregarlo, es del 11 al 22, páginas 93 y 94. Muy bien, eso ha sido todo. Nos vemos hasta el día lunes. Buen fin de semana.